Bien, qué interesante. Y es un privilegio traer los niños al seno, a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bien que puedan estar cobijados bajo la sombrilla espiritual del Espíritu Santo para protegerlos de todo mal. Qué linda ilustración. Yo por mi gusto me quedaría sentado oyendo la historia. Pero nos corresponde a nosotros entonces cumplir con lo que el Señor nos ha cometido. Cuando recibí el rol, lo que le llaman de prédica, y el pastor Elmer me la entregó, pastor laico que tenemos nosotros en la iglesia, yo me puse a mirar y dice el 17, ok. Y yo dije, ¿de qué puedo yo hablar? Si hay tanto de qué hablar en la Biblia, pero para el día 17. Y me puse a pensar y dijo, ¿qué es lo que está en las redes sociales hoy en día? ¿Qué es lo que está en las noticias hoy en día? ¿El tema de qué? ¿Estás seguro lo que está en las redes sociales y en las noticias hoy en día? El asunto que está es el asunto de inmigración. Y entonces yo dije, bueno, si es de inmigración, vamos a ver qué podemos buscar. Pero entonces ya tenía más o menos una idea cuando alguien por ahí, no voy a decir su nombre, le voy a decir todo su nombre, Nancy Martínez, mi esposa, se me acerca y me dice, tú sabes que el día 17 se va a celebrar en la iglesia el Día de los Padres. Y yo dije, anda, como dice uno en Puerto Rico, anda. Y tuve que cambiar todo mi pensar y moverme hacia otra dirección, así que ustedes disculpen lo poquito que le podamos ofrecer por la gracia de Dios. Así que me concentré entonces y dije entonces, vamos a buscar entonces. Ustedes oyeron la lectura bíblica. Y quise ponerle el tema, un encargado por Dios para ser padre terrenal. Dios nos ha encargado a nosotros una tarea especial para padres. Pero sin embargo, la Biblia no nos deja solos, sino que nos da consejos y nos amonesta. Y nos dice, cómo se compadece el padre por quienes, por sus hijos. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos aquí? Todos, casi todos, todos. ¿Y quién no se compadece por un hijo cuando viene donde su padre, especialmente cuando está atrasado en el pagaré del carro? O está atrasado en algunas cosas que quiera. Para eso somos padres todo el tiempo. Sin embargo, el Señor nos da a nosotros ese consejo. Y nos dice, más siguiente, y leo del Espíritu de Profecía, en la página 13 del Deseo de toda la gente. Dice, el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio en los tiempos eternos. Fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios desde las edades eternas, que había un fundamento que estaba en los brazos y en los planes de nuestro Dios. O sea, todo esto el Señor lo tenía ya que planificado. El de nosotros ser padres no es algo que fue a última hora. El Señor tenía un plan definido. Así que si nosotros tenemos hijos y nosotros fuimos hijos, no fue de pura casualidad. Es que Dios ya de antemano nos tenía ¿dónde? En su mente, con el propósito de que nosotros no fuéramos hijos de Él solamente temporarios, sino como eternamente y gozar el privilegio de estar con Dios por toda la eternidad. Dice, Dios el Padre y Cristo Jesús y el Espíritu Santo obrando en el corazón de los hombres y mujeres llamadas por Dios para colaborar con su plan de redención. Tener
una misión especial y cumplir con ella, se necesita la dirección divina, la obra intercedora del Espíritu Santo. Ahora yo le pregunto, ¿qué quiere decir padre? Hay un refrán en Puerto Rico que dice, padre es aquel que cría. Entonces dice, hombre que ha tenido uno o más hijos. Esa es la definición que yo pude encontrar. Significa ser padre es ser un modelo a seguir. Educar en valores, principalmente con ejemplo. Entonces, lo que podemos nosotros encontrar aquí, que el ejemplo es la mejor de las enseñanzas que un padre le puede dar a quién, a sus hijos. Bueno, yo he hablado varias veces y yo creo que cada uno de ustedes conoce mi testimonio. Yo no me crié con mi padre biológico. Yo me crié con mi padrastro. Y un porcentaje muy alto hoy en día se crían con padrastros porque han sido dejados de los padres o abandonados o no quieren seguir con el compromiso. Sin embargo, hay padrastros que sí actúan como padre. Yo soy un ejemplo vivo de que me crié con mi padrastro. Éramos 7 en casa, 8 con mi mamá, 9 con el que llegó. Pero yo no sabía cómo fue que se inició esa relación porque yo no tenía conocimiento, tenía algunos 3 añitos de edad. Pero sí me puedo entender de que fue dirigido por ¿quién? Por Dios. O sea, era un hombre, aquellos que conocen el área de Puerto Rico, para llegar de Río Grande a la ciudad mía, Vega Baja. Y este hombre, digo yo, para aquel tiempo estaba en sus 30 o él leis 20, no me acuerdo bien. Pero un hombre que no sabía leer, no sabía manejar. Sabía leer un poco porque había llegado hasta 5º grado, pero tenía una letra preciosa con un 5º grado. Anyway, la cosa es que yo me pongo a pensar cómo llegó este hombre aquí, especialmente donde estaba trabajando mi mamá en una casa donde ella trabajaba planchando y lavando ropa. Llegó allí. Pero llegó porque él trabajaba en ganadería. Lo único que él conocía era de caballos, de vacas, de todas esas cositas. Y no sé cómo él llegó allí a la finca donde mi mamá trabajaba y allí lo conoció. Y nosotros estábamos desamparados, 7 sin casa, sin lugar donde nosotros estar. Y mi mamá actuaba como padre y madre a la misma vez. Cuando mami cogía aquella chancleta y nos iba a nosotros a reprender, yo decía, uy, está actuando como mamá. Porque las mamás siempre se cogen la chancleta y tratan de... Pero cuando cogía aquella correa a mi hermano, a mí, yo decía, aquí está actuando como papá. Porque daba como hombre, ¿sabe? Daba como hombre. Sin embargo, estos momentos de mi infancia me trasladan allí. En esos momentos, el Día de los Padres, me traslado allí, aunque yo no me crié con mi padre biológico, pero pude ver cómo el Señor obró para cumplir una misión especial, porque había necesidad de una hija de él que estaba desamparada. Así que Dios se compadece de sus hijos y trata de hacer lo mejor con sus hijos. Y gracias a Dios porque yo vi en él no solamente un padrastro, sino alguien
que velaba y cuidaba. Porque debe ser una cosa, para usted pegarse a una mujer con 7 hijos hay que pensarlo. Sí, eso hay que pensarlo. Porque usted no se va a pegar a 7 mostritos. Y nosotros éramos flaquitos, pero comíasnos. Y mire, ese hombre, las oraciones de mi mamá, buscando la ayuda, llegó mi padrastro adoptivo. Óyeme, nos tomó como hijos. Ese hombre salía del trabajo, que era cerca por allí a un lugar donde nos traían la compra. Él iba y depositaba su cheque allí, viernes, su dinero, su cash, su efectivo, que le daban un sobrecito amarillo. Allí dejaba para que nosotros pudiéramos ser alimentados. Y así sucesivamente. No era un hombre que era adventista. Mi mamá era adventista, él no lo era. Pero respetaba los principios de mi mamá. Y nos respetaba a nosotros. Y yo me acuerdo el Día de los Padres que mi mamá ponía una cobija en la cama, era especial. Esa cobija tenía dos actividades al año. Era el Día de las Madres y el Día de los Padres. Entonces ella ponía la cobija y allí en esa cobija ella nos daba a nosotros, me acuerdo, con unos 50 centavos, Omar, para nosotros comprar algún tipo de incentivo para regalarle a nuestro papá biológico. Digo, nuestro papá adoptivo. Y allí yo me acuerdo que compraban, él le gustaba mucho la brillantina. Brillantina era un hombre así, era un poquito más chiquito que yo así. Pero un hombre que grande, yo lo considero grande. Entonces, compraba una de brillantina y le gustaba la brillantina Alca. ¿Conoce la brillantina Alca? El potecito brillantina Alca. Eso él lo usaba y se lo ponía y quedaba ese hombre los domingos nuevo, brillaba de lejos. Entonces, le regalamos también un set de pañuelos, se lo ponían en la cama, ¿se acuerdan? Un par de medias, eso es lo que se regalaban con aquellos tiempos. Y se ponía en la cama, y esa cama, en casa no había puertas, lo que había era una cortina con un alambre en los cuartos así. Y yo me acuerdo que mi mamá abría esa cortina, la amarraba de un lado, la amarraba de otro, y ese cuarto brillaba, y cuando uno miraba para allá, aquella de domingo, se veía muy hermoso aquello. Y todas esas cosas pasan por mi mente y muchas más. Ahora que está lloviendo, me acuerdo que él se ponía un pantalón cortito y nos invitaba a mis 3 hermanos menores, vamos a jugar lucha libre afuera. Y había un barro y allí nos embarrábamos nosotros y jugábamos. Y todos esos recuerdos corren por mi mente. Cuando pasaba el tro de helado, en Puerto Rico le llamaban la barquilla. ¿Hablan de eso? Tro era la barquilla, era un tro grande y traía ahí mismo, o era vainilla o chocolate. Ahí no había nada más. Y yo digo esto porque en esos momentos así, Dios obrando en el corazón de este hombre para que nosotros pudiéramos ser una familia, por lo menos gozar y disfrutar de esos momentos. Por eso es que el Día del Padre o el Día del Padrastro, debemos nosotros de valorar lo que estos hombres en el pasado han hecho o están haciendo en favor de nosotros, que es obra divina. Aquí no hay otra cosa que la mano de Dios obrando en el corazón de estos hombres. En las Sagradas Escrituras, yo encontré un personaje que me relaciono mucho con él. Y este personaje, me refiero a José, el padre de Jesús. José, el padre ¿de quién? De Jesús. Pero el padre biológico es y seguirá siendo nuestro Padre, Dios eterno por siempre. Ese era el padre ¿de quién? De Jesús. Pero el padre adoptivo vino a ser ¿quién? José. José, el Señor le entregó una misión especial a este hombre de Dios. Fue llamado y escogido, no solamente María, sino que José fue escogido también por Dios. Y le voy a decir algo más. María y José fueron escogidos mucho antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía esto que planificado
para que fuese y cuidase ¿quién? A su hijo. Dice, la historia de la encarnación de Jesús es una historia de amor entre Dios Padre, su Hijo, el Espíritu Santo, José y una mujer, María, porque Dios amó al mundo de tal manera que envió a su único Hijo a morir por los pecados de la humanidad. La separación espiritual entre Dios y la humanidad fue la causa del pecado de Adán y Eva. Con un hombre y una mujer comenzaron la cadena del pecado que existe hoy. El Dios de amor, de gracia y misericordia se ofreció y ofrece al mundo una segunda oportunidad. Por medio de Jesús, bendijo a un hombre y a una mujer con la oportunidad de servir en el proceso de la redención del mundo espiritual. Es decir, entonces, que nosotros, padres, madres, tenemos una misión que cumplir dentro del plan de redención. Y Cristo está dispuesto a usarnos a cada uno de nosotros. Ahora yo pregunto, ¿quién era José? José era el padre adoptivo de Jesús. La Biblia dice en Mateo 1:19 que era un hombre que justo. Y dice también en Lucas 1:27 que era la descendencia de ¿quién? De David. Jesús venía también por la descendencia de David. Su oficio era ¿qué? Un carpintero. Mi padrastro, su oficio era un vaquero. Cuando en la escuela me preguntaban a mí, los maestros decían y preguntaban a los estudiantes, ¿en qué trabaja tu papá? Uno decía, bueno, pues mi papá es contable. Otros decían, bueno, mi papá trabaja ayudando aquí en la ebanistería o en la carpintería. Y otros decían, mi papá es abogado. Y así sucesivamente. Yo decía, ¿ahora qué yo digo? Digo, pues mi papá trabaja en ganadería. Es mayordomo. Y es asistente. ¿Cómo se llama esa gente que se me fue la palabrita ahora? Que bregan con animales y caballos. Es asistente a veterinario. Y yo no estaba mintiendo porque el barrio entero lo buscaba a él para que atendiera a los animales y enfermedades. Él no estudió, pero si hubiese estudiado hubiera sido un veterinario. ¡Qué bendición! José, carpintero. José dice que José, antes de conocer a María, José ya había tenido un matrimonio previo, no se sabe qué pasó. Pienso que la mujer de José falleció y él tuvo que criar a según se dice, sus 6 hijos. 4 de ellos lo menciona la Biblia, que es Jacobo, Simón, José y Judas. Y no es Judas Iscariote, no es Judas aquel que menciona a estos. Y ellos salieron, vemos después cómo el Señor los usó en la obra. Es decir, que el testimonio de este hombre, siendo padre para con sus hijos biológicos, y también cuidando el testimonio que este hombre daba, externamente, pastor, reflejaba lo que él vivía internamente en comunión con Dios el Padre. Bien, dice que era un hombre justo. Nos dice la Biblia que agradaba a Dios en cumplir con sus leyes judías, lo externo. Caminaba en integridad. Y esto pude observar cuando José presentó a Cristo a su hijo, lo llevó entonces para que fuese, cuando hubo el censo, lo llevó. Pero lo más que me llama la atención aquí, y vayamos en unos segundos aquí pensando y meditar, vayamos allí a Galilea. En Galilea. Allí había una joven que era jovencita, virgen, la conocemos como María. Y José, nos dice la Biblia, que estaban ¿cómo se llama eso?
no es relación, sino que era novia de él. El noviazgo, estaban en el noviazgo, estaban comprometidos. Y cuando usted está comprometido, usted tiene que visitar la familia del hogar, pedirle quizás en aquel tiempo aún más todavía, se refería que fuese a hablarse con sus padres. Sin embargo, mientras está comprometido, y no sé, José se da cuenta de que María está ¿qué? Embarazada, y eso no viene de la caniche, que la María se le estaba poniendo grandecita. Óigame, muchas veces nosotros leemos esto y pasamos por alto. En Mateo, si pueden ir conmigo en Mateo, primero de María, dice Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así, y estando desposada María, su madre, con José, comprometida, antes que se juntase, se halló que había concebido de quien, del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Y pensó él en esto. He aquí, mientras pensaba en esto, dice que el ángel se le apareció y entonces le dijo a José lo que estaba pasando. Pero lo que yo quiero entrar aquí es que, ¿cómo es que este hombre, el amor hacia María que tenía, pues imagínese, usted sabe que usted tiene una novia y de momento sabe que está embarazada. ¿Qué es lo que pasa por tu mente? Esta me está traicionando. Sí, porque él todavía no se le había revelado a él todavía. O sea, en otra forma, Dios estaba probando a José su integridad. Y muchas veces leemos, yo cuando me puse a leer esto, wow, espérate un momento, yo tengo que ir ahí a Galilea. Yo tengo que ir ahí a Nazaret y ver qué estaba ocurriendo en la mente de este hombre. Y yo me imagino la conversación que tuvieron. Pero ¿cómo es posible? Pero no pasó mucho tiempo porque el hombre dice que se fue a su casa. Y yo pienso que era un hombre tan íntegro que le trajo los problemas ¿a quién? A Dios. Él buscó a Dios en oración. Y cuando dice que busca a Dios en oración, pienso que tiene que haberlo hecho, porque si nosotros no traemos los problemas a Dios, el Señor, y esa misma noche, dice que el ángel de Dios se reveló a él en sueño y le dice: José, el niño, el vientre que lleva María, es concebido por el Espíritu Santo. Es el Hijo de Dios. Y te estamos dando la responsabilidad para que tú puedas entonces criar este niño. Y dice entonces que allí de angustiado que estaba José. De angustiado que estaba José, estaba el hombre preocupado. Ahora se convierte en un honor y un privilegio el poder saber que se le estaba entregando en sus manos para criar al Redentor del mundo que venía a salvar la raza humana de pecado. Alabado sea el nombre de Jehová. Y esto ocurrió con un padre ¿cómo? Que se puso en las manos de Dios, pero fue llamado por Dios. Y no solamente eso, si nosotros tan solo pensábamos en el sacrificio que hizo José por su hijo, su esposa y sus hijos. Óigame, cuando ya el vientre le estaba creciendo, el mundo entero y la gente sabían que ese era el hijo de quién, de José. Porque cuando él quiso dejarla en secreto, fíjese qué amor, ahí se refleja realmente el carácter de este hombre. Cuando él quiso dejarle secreto, él no quería hacerle daño.
y dejarle en secreto, quería decir entonces que la ley mosaica, si llegaba a saberse informal de que esto iba a ser apedreada, pero Dios estaba en control. Esto era un plan divino. Esto era un plan divino. Si se hubiese dejado como esto en aquel tiempo, y lo dice bien claro en la antigüedad, la ley dada a Moisés por Dios iba a ser apedreada. Pero Dios estaba en control de todas las cosas, porque en ese vientre quien estaba era nuestro Redentor Cristo Jesús. Y qué bendición para este hombre poder tomar a cargo esta gran responsabilidad. Y yo me imagino a José caminando con ese burrito, con una mujer encinta ya casi a dar a luz. Óigame, no es fácil. Yo estuve en Jerusalén y viajamos hasta Galilea, digo hasta Nazaret. Y el viaje, pastor sabe, el viaje es largo y en aquellos tiempos no había carretera como ahora, Hawái, aquello era montañoso. Imagínate a este hombre llevando a esa mujer encinta y el bujo para aquí para los lados y ella incómoda. No era fácil la tarea que el hombre tenía. Y le digo más todavía. Allí en Belén, cuando ella le da los dolores de parto, dice que no, buscando él cómo que ella se sintiera cómoda, buscando lugar donde ella podía estar cómoda y dar a luz a ese niño. Pero lo que encontró fue que un establo. Y allí la acostó. Y yo le voy a decir algo a ustedes. Yo me puse a meditar bien en esto también, ¿sabe? No fue fácil. Allí en presencia de los ángeles. Dice que luego estaban los ángeles, los animales, José y María. ¿Y quién usted cree que tuvo que ayudarle en ese parto? ¿Ah? José. ¿Tuvo que hacer papel de enfermero o de ginecólogo en la palabra? Partero, sí, de partero. O sea, toda esta responsabilidad que tenía que llevar ese padre adoptivo, él pudo haber rechazado. ¿Sabe por qué no rechazó? Porque era un plan divino. Y el plan divino no falla. Así que nosotros como padres y recibimos una misión especial, debemos primeramente poner a Dios por delante. Porque si Dios no está en nuestro hogar, muy difícil que nosotros podamos tener hogares firmes. Yo como padre tuve muchos errores criando a mis hijos. Cometí muchos errores y los reconozco. Pero le he pedido a Dios que por favor cada día pueda transformar este corazón y que puedan ver en ellos, no a mí, sino que Cristo mora en mí. Porque el mejor ejemplo que nosotros podemos darle como padre a nuestros hijos es una vida de lealtad y de obediencia a Dios. Podemos nosotros entonces sentirnos orgullosos el saber de que Dios está haciendo la obra en nuestros corazones. Quise compartir con ustedes esta experiencia de José, porque realmente se relaciona un poco con la vida que tuvimos nosotros en la crianza bajo un padre que era padrastro, padre adoptivo nuestro. Y ver ahora desde adulto, ver cómo fue que Dios obró en el corazón y saber que por la gracia de Dios yo puedo estar parado aquí, presente, poder compartir con ustedes lo que Dios ha hecho en favor de nosotros y en cada uno de ustedes y lo que seguirá haciendo. Qué privilegio será ese día.
cuando podamos estar en la Nueva Jerusalén, que es ya muy pronto, queda poco tiempo, y que nosotros podamos estar allí y encontrarme yo personalmente, porque mi padrastro descansa en el Señor, mi mamá descansa en el Señor. Mi padrastro no conoció la iglesia hasta 5 años antes de morir. Mi mamá estuvo orando por él por 32 años y conoció por fin el mensaje por su testimonio. Orando. Y si ustedes vieran este hombre transformado, un hombre que ahora yo iba a visitarlo, salía de aquí a visitarlo y lo encontraba estudiando la lección de escuela sabática. Y wow, con la Biblia abierta. Era diácono entonces ahora de la iglesia. Y yo lo veía cuando se levantaba a ayudar a los diáconos a recoger y digo, wow, qué transformación tan bella. ¿Sabe a qué se refiere esto? Como se compadece nosotros de nuestros hijos, se compadece Jehová de aquellos que le buscan. Y la paga que el Señor le ha concebido y el privilegio a este hombre es la vida eterna. Porque el sacrificio que hizo por aquellos, nosotros sus hijos, el Señor lo toma en cuenta y ve y vela por sus hijos. Y qué maravilloso será. Yo no quiero perderme ese evento. Cuando yo me pueda encontrar con Él y nuestros hermanos, nuestra madre, y estar allí con tantas y tantas y tantos millones de aquellos seres queridos que quizás fueron ayudados por seres humanos. Y poder estar no solamente por un tiempito, sino por toda la eternidad. Y poderle decir, aunque antes de morir, mi mamá en sus brazos le dio las gracias. Y eso me emociona. Y poder ahora entrar en una tierra nueva, no por un ratito como dije, sino por toda una eternidad. No nos perdamos lo que el Señor nos está ofreciendo por cosas vanas. Hoy en día se ve tantas cosas. Oremos y pidamos a Dios que el Señor ha de dirigir a hombres y mujeres y con el propósito de llevarnos hacia una eternidad. Que Dios les bendiga. Vamos a cantar ahora juntos el himno número 250, puestos de pie. Qué hermoso himno para este día, ¿verdad? Wow. Cantemos con alegría. Padre, a tus pies me postro, rompe mis prisiones duras. Oh, responde mientras llamo, pon tu espíritu en mí. Pon tu espíritu en mi alma, hazme lo que se debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Mientras Cristo intercede, mientras oro yo humilde, lo que necesito dame, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme lo que se debiera. Hazme
pecado. Pon tu espíritu en mí. No deseo ofenderte, viviré para agradarte y en el corazón guardarte. Pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme lo que se debiera, hazme puro en todo, libre del pecado. Pon tu espíritu en mí. Amén. Oremos. Eterno Dios y Padre Celestial que habitas en los cielos, gracias porque tú eres nuestro Padre. Tú nos hiciste y no a nosotros mismos. Gracias, Señor, porque tu promesa está escrita en tu palabra. Aunque padre y madre te dejare, yo jamás te dejaré. Gracias por la bendita promesa. Y gracias, Señor, porque tú estás en control. Llénanos de tu Santo Espíritu para cumplir, acabar tu misión y tú puedas venir pronto. Gracias por Jesús. Te pedimos también por los alimentos que vamos a ingerir ahora. Que tú los bendiga, oh Dios, y que añada lo necesario. Y gracias por las manos que los prepararon. Por Jesús. Amén.